Muy buenas tardes nuevamente desde Granada Social en Radio Start Idea, estrenando un nuevo formato, una nueva forma de conocer y de entrevistar a personas y asociaciones, una nueva forma que nos obliga por las circunstancias y la realidad a la que estamos viviendo, pero que no perdemos el fondo, no perdemos la esencia de querer dar voz a las asociaciones, a las personas, a los proyectos que luchan por una vida más digna de las personas. Y hoy tenemos el placer de tener con nosotros a Natalia García, que es una activista de la Delegación de Granada de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, una asociación que lucha por la defensa de los derechos humanos. Muy buenas tardes, Natalia. ¿Es correcto? Todo correctísimo, muchas gracias. Buenas tardes. Lo he dicho muy bien. Muy buenas Perfecto. tardes. Antes que nada, muchas gracias por estar aquí con nosotros, por compartir la maravillosa labor que hacéis. Y bueno, dadas las circunstancias en las que estamos, un esfuerzo añadido más por vuestra parte el compartir este momento con nosotros. Muchas gracias. Un placer y gracias por el altavoz, que siempre es interesante el tener la oportunidad de llegar a gente a la que no llegamos normalmente. Para nosotros encantados conversar y conocer proyectos y entidades. Me llama la atención, antes de empezar con la profundidad de nuestra conversación, me has dicho lo de activista, y lo has dicho en plan que es un concepto que tenemos muy integrado en la propia asociación. ¿Por qué? Me gusta, pero ¿por qué? Nuestra asociación no es una asociación al uso, no hacemos cosas muy específicas, muy particulares, no damos clases de español, no repartimos comida, escribimos informes, investigamos realidades y seguimos casos concretos. No tenemos a nadie que nos esté diciendo, ahora toca hacer esto, y os ponéis y lo hacéis. Aquí somos un grupo de personas que nos reunimos y que dependiendo de las capacidades y los tiempos que tenemos, porque todos tenemos nuestros trabajos y nuestras vidas, decidimos de forma conjunta a qué nos vamos a dedicar y dedicarle tiempo y espacio y nuestra capacidad a esos temas específicos. En ese sentido nos sentimos activistas porque desde verdaderamente nuestra libertad absoluta decidimos dónde estar y dónde dedicar nuestro tiempo y nuestro esfuerzo, ¿no? De una forma muy consciente, sin que nadie en ningún momento nos diga esto es lo que toca, sino que consideramos que eso es lo que queremos hacer y dónde queremos estar en ese momento. O sea, nace de vosotros y para vosotros, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Obviamente dentro del marco del espacio desde el que elegimos trabajar, ¿no? Elegimos trabajar en la Asociación Pro Derechos Humanos, que tiene sus fines y sus objetivos, que son la defensa de los derechos humanos, ¿no? En ese marco y desde esos fines donde ubicamos el trabajo que realizamos, muy compartido con mucha gente. Con compañeros y compañeras. Sí, mucho. Eso es bueno, el trabajo en red es lo que hace potente cualquier iniciativa. Antes que nada, ¿quién eres, Natalia? Cuéntanos, que te conozcamos un poquito. Estas son preguntas curiosas. Pues que en Granada Social somos curiosos. Sí, pues soy una mujer que vivo en Granada, soy vecina de mucha gente, soy mamá. Soy trabajadora por cuenta ajena, soy ama de casa, soy activista y todas esas facetas definen mi realidad y de hecho para mí ha sido importante, ha sido interesante el decidir que todo eso me define como persona y el dedicarle un poco de tiempo a cada una de esas facetas. No soy solo una cosa, soy el conjunto de todas ellas. Muy buena percepción, ¿no? Muy buena. O sea, me resulta interesante. Lo suelo preguntar porque detrás de las asociaciones, de los proyectos, de los movimientos, suele haber personas, lo que tú has dicho, personas. Y conocer un poquito más a esa persona te ayuda a entender la naturaleza de los proyectos, porque normalmente en los proyectos hay corazón detrás, y eso es lo bonito de las iniciativas. Vamos un poquito a la asociación. ¿Qué es exactamente la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía? En este caso, porque es por lo que has dicho, es una asociación a nivel andaluz, que trabajáis en red. ¿Qué es exactamente? Una única organización formada por gente. Es un conjunto de personas que se unen, que tienen una visión específica de los derechos humanos, que básicamente son los derechos de las personas,
y que la miran desde la perspectiva de las vulneraciones de derechos. Y no nos preocupa mucho que a Bengoa se le vulnere un pequeño derecho, sino que nos preocupan los derechos de aquellas personas que suelen no defenderse y que suelen olvidarse, ¿no? Trabajamos por áreas y eso explica bien en dónde estamos trabajando. Trabajamos en cárceles, trabajamos con las trabajadoras sexuales, trabajamos con marginación y aquí pues estamos trabajando con gente que está sin vivienda o que va a ser desahuciada, con temas de cortes de luz en zona norte, por ejemplo, con temas de personas sin hogar. Trabajamos también por el derecho a la sanidad pública y a la educación pública como ejes vertebradores de derechos para todas las personas. Solidaridad internacional y migraciones. Defendemos los derechos de las personas migrantes y cada vez más casi que tendremos que cambiar el título porque no podemos olvidarnos de las personas racializadas que no son migrantes, que son residentes igual que el resto, pero que también ven sus derechos vulnerados, ¿no? Un poco en estas diferentes áreas se describe bien en qué trabajamos y aunque hablemos de área, al final todo está muy mezclado, ¿no? No podemos hablar de personas migrantes sin hacerlo con perspectiva de género. Y en ocasiones el tema vivienda está muy enlazado también con todo, el acceso al trabajo, o en fin, no son compartimentos estancos y puros, sino que todo están interrelacionado y permanentemente. En pleno siglo XXI, en una sociedad desarrollada como la española, un país civilizado como el nuestro, ¿se vulneran los derechos humanos? No podemos imaginarnos cuánto. Mucho, ¿sí? Mucho. ¿En qué áreas? En todas las que acabo de comentar y en más. Pues os puedo contar lo último que estamos haciendo a nivel local, a nivel Granada, por ejemplo, que son unas acciones en defensa de las personas sin hogar, que están en la calle. Estamos en crisis COVID. La primera crisis que tuvimos, el primer encierro en marzo, el ayuntamiento decidió que iba a habilitar el Palacio de Deportes para que pudieran dormir. Y en esta ocasión deciden que no hay nada que habilitar, que no hace falta hacer nada porque si no se crea un efecto llamada y deja a todas estas personas en la calle. Todos los años tenemos el problema de que las personas sin hogar no tienen un lugar donde refugiarse del frío, pero este año es que tienen que refugiarse de más cosas. Nos están pidiendo que nos quedemos en nuestra casa. ¿Qué hace la gente que no tiene casa? ¿Dónde se refugia la gente que no tiene casa? ¿En qué más ámbitos, en qué otros ámbitos te puedes encontrar con vulneración de derechos? Personas migrantes a las que no se pueden empadronar, que aunque la ley proteja su empadronamiento, de facto se encuentran con dificultades que casi imposibilitan su empadronamiento. Personas migrantes que no tienen derecho a su existencia legal en España, el no poder estar en una situación de regularidad y estar abocado a la irregularidad le imposibilita alquilar, le imposibilita buscar un trabajo y sin embargo son nuestras vecinas que viven aquí y que se buscan la vida. Y sin embargo lo hacen con unas dificultades que son inmensas que no podemos ni siquiera imaginarnos. Los cortes de luz de Distrito Norte, ¿no? Hay gente que en Distrito Norte, nuestras vecinas que están a 10 minutos de nuestras casas y que le están cortando la luz permanentemente, pagando su factura de electricidad y pues, que tienen 80 horas o 90 horas de cortes de luz en los últimos meses y no pasa nada y todo sigue absolutamente. En invierno con el frío no pueden encender la calefacción, las personas enfermas no pueden ver qué medicamentos tienen que tomarse, no pueden poner una lavadora, eso a 2 esquinas de nuestra casa. Gente que está pasando hambre. Hace muy poco hicimos una campaña de emergencia alimentaria en Granada y ahora mismo muchísimas familias que están pasando hambre, sobre todo las familias que estaban en situación de mayor vulnerabilidad. Todas aquellas familias que vivían de la economía informal, esa economía se ha caído con la crisis que tenemos actualmente y la gente que ejercía la mendicidad, la gente que trabaja de chatarrero, la gente que estaba como empleadas del hogar de forma informal, toda esa gente se ha quedado sin recursos y todas esas familias están pasando verdaderamente mal para comer, verdaderamente mal, que tenemos familias, que conocemos familias que están pasando hambre, que nos llaman porque están pasando hambre. En las cárceles se vulneran los derechos de las personas de forma frecuente y absolutamente invisibilizada.
os podemos contar bastantes casos que nos han llegado de abusos policiales desde marzo, de abusos de autoridad, de gente que ha sufrido agresiones por parte de la policía, ya sea en la calle o ya sea que han sido detenidos y han sufrido agresiones en calabozo. Y puedo continuar, quiero decir, las violaciones de derechos humanos que se producen en nuestro entorno cercano son enormes y son invisibles. Y es más frecuente de lo que nos imaginamos, ¿no? Son lo que diarias. tú has dicho, invisibles. Invisibles y diarias. Invisibles si nos ponemos esas gafas. Sin embargo, si nos ponemos las gafas de mirar, empiezan a ser visibles. ¿Cómo en el caso, antes de hablar un poquito más de las actividades que hacéis, por ejemplo, en el caso que me has comentado de los cortes de luz de la zona norte, ¿cómo afrontáis lo que hacéis con los vecinos y las vecinas? Efectivamente, aquí quiero señalar que es muy importante que nosotras no trabajamos de forma autónoma. Nosotras siempre trabajamos en red y con las vecinas y con los vecinos que sufren estas vulneraciones de derechos. Las vecinas y vecinos de Distrito Norte llevan denunciando, haciendo manifestaciones, escribiendo al defensor del pueblo, al ayuntamiento desde hace más de 10 años. Hace un año decidimos una estrategia nueva y que fue llevar a juicio a Endesa. Esto es David contra Goliat. Y ahora mismo tenemos a Endesa en juicio por una vulneración de derechos fundamentales, el derecho a la salud de las personas sobre todo. Y bueno, estamos en ese juicio. Y además hemos creado una web que se llama nomascortesgranada.org, donde estamos registrando a diario todos los cortes de luz que nos llegan del Distrito Norte. Seguimos diferentes estrategias. Una de nuestras grandes estrategias es la visibilización, el que esa invisibilidad pare y que las cosas sean visibles y que las vecinas y vecinos de Granada sepamos lo que ocurre en nuestra ciudad. Que no nos limitemos a nuestro mini entorno, sino que seamos capaces de ver más allá. Y de ver más allá, no para que nos dé pena, porque la pena no lleva a ningún sitio, para que nos lleve a la acción y a la indignación, ¿no? Cuando nos indignamos porque algo no es justo y pasamos de esa indignación a la acción, ahí es cuando se puede producir el cambio. Y eso es muy importante, que seamos capaces de pasar, de que la pena no nos inmovilice y que seamos capaces de decir, oye, que esto está mal, que esta gente, lo que está pasando a esta gente no es normal, que se están vulnerando sus derechos. A luchar por lo que es justo, ¿no? Y necesitamos hacer algo para que esto pare. ¿Qué actividades hacéis? Pues te comentaba, por un lado, la visibilización en medios de comunicación, en redes sociales, de determinadas situaciones que consideramos que es necesario que sean visibles. Por otro lado, una vía jurídica. Tenemos compas que son juristas y cuando consideramos que hay algo que se puede llevar a juicio, que hay algo que es manifiestamente ilegal, pues damos asesoría jurídica. No tenemos grandes capacidades, somos poca gente, pero sí que intentamos encontrar casos modelo para que hagan que cambie algo, es decir, que se vea que ahí está fallando, el sistema está fallando y que cambien las cosas. Por ejemplo, pues con el tema de los cortes de luz, no llevamos a una casa para que a esa casa no le vuelva a faltar la luz, sino que llevamos a Endesa a juicio por los cortes de luz en todo el Distrito Norte, ¿no? Para que cambie la situación en general. Nuestro objetivo es que cambie la estructura y el sistema que hace y que genera que se produzca la vulneración de derechos. Y es desde esa perspectiva donde trabajamos. En ocasiones sí que implica que tenemos que meternos con casos específicos para ejemplificar cómo se están produciendo las vulneraciones. Y en muchos de los casos lo hacemos desde una perspectiva más global. Y pues, utilizamos las diferentes vías que existen, el queja al defensor del pueblo andaluz, queja al defensor del pueblo español, organismos internacionales, utilizamos la interlocución con el ayuntamiento, intentamos también hacer interlocución con los diferentes partidos políticos para que reflexionen sobre determinadas políticas e intentamos en ocasiones que modifiquen algunas de las que están en marcha.
y creamos mucha red, creemos mucho en el trabajo en grupo y en el trabajo de los diferentes colectivos de esta ciudad. Estoy hablando muy a nivel local, pero en realidad nuestro trabajo no se queda en lo local, porque cuando, no sé, cuando tenemos certeza de que se ha producido un caso de tortura, por ejemplo, por la Fuerza de Cuerpo de Seguridad del Estado, no nos quedamos en saberlo nosotros y llevar ese caso específico, sino que además tenemos contactos con nuestros compas a nivel estatal y se publica ese caso en el informe contra la tortura, que luego se presenta en el gobierno y a nivel internacional. Es decir, intentamos sabemos que lo micro y lo macro están muy relacionados e intentamos que esas relaciones nos refuercen en todas las direcciones. A nivel local, ¿qué resultados habéis tenido? Pues a nivel ¿Han habido local, resultados o está la cosa sí, en proceso? Vamos a ver, ha habido resultados. Por ejemplo, pues en cuanto a las personas sin hogar, por ejemplo, que te hemos dicho, que acabamos de comentar ahora mismo, pues hemos logrado que el Centro de Alta Tolerancia se abra un poco más rápido y hemos metido mucha presión al ayuntamiento para que cree diferentes espacios para las personas sin hogar. No sabemos a dónde irá o dejará de ir, pero bueno, eso está ahí. En marzo estuvimos trabajando con un tema de personas migrantes que llegaron a Motril y fueron abandonadas a las 11 de la noche en el centro de esta ciudad, y debido a nuestra presión a muchos niveles logramos que todas estas personas fueran acogidas en centros de acogida humanitaria. Hicimos un proyecto, no sé por qué me viene a la mente, pero bueno, porque hubo un caso de una agresión racista que no dejaron entrar no fue una agresión, fue una actuación racista, no dejaron pasar a un chico negro a una caseta de la feria hace unos cuantos años, y en la feria siguiente se habilitó una norma y un teléfono por si sufría algún tipo de discriminación en el acceso a las casetas de la feria, ¿no? Tenemos pequeñas victorias que bueno, no, lo que has sí. comentado, esas pequeñas victorias que sirven para crear algo más grande, ¿no? Uh-huh. Ese cambio de paradigma, de conciencia, de forma de actuar, y bueno, toda pequeña piedra hace pared. Se nota que estáis tremendamente implicados en todo este tipo de cuestiones. ¿Cuáles son vuestras necesidades? Bueno, nuestras necesidades son que paren la violación de derechos en esta ciudad. Quiero decir, a ese nivel lo tenemos muy claro. A nivel material, mira, en realidad nosotros nuestras necesidades serían tener un pequeño espacio y un mínimo dinero para poder pagar la luz, el agua y el teléfono. Por eso estaremos bastante contentos. De hecho, acabamos en abril, dimos de baja nuestro teléfono, nuestra conexión a internet, porque ya no podíamos pagarlo, por ejemplo, ¿no? O sea, a nivel de dinero nos encontramos en una situación bastante compleja, pero bueno, también es cierto que no es algo que nos preocupe especialmente. Está claro que por lo menos nos detiene. No nos detiene. La lucha sigue. Totalmente. O sea, nosotros querríamos tener un espacio y tenerlo adecuado, y idealmente nos encantaría tener una persona pues que pudiera abrirlo 2 horas al día, aunque solo fuera 2 horas al día, para que quisiera hacerlo. Ahora mismo no tenemos a nadie contratado en nuestra organización aquí a nivel local, y todo lo hacemos desde el activismo. Como ya te digo, no nos detiene, pero es cierto que cuando hay que dedicar mucho tiempo a pequeñas cosas administrativas, pues, no sé, la gestión de correo electrónico, la gestión de las llamadas, pues nos ayudaría que alguien pudiera estar haciéndonos eso. Pero bueno, nosotros tiramos para adelante, y luego pues gente, más manos, más mentes, más tiempo, más horas, más redes. Pues, eso es lo que siempre nos ayuda. Dinos, ¿cómo se puede colaborar entonces con vosotros? Pues escribiendo a granada@pdha.org, y ahí, pues, si apetece ser voluntario o voluntaria, pues he dicho voluntaria, activista. Pues nada, contactándonos y teniendo en cuenta el tipo de actividad que hacemos, ¿no? Que es una actividad un poco diferente a lo que uno está acostumbrado. Necesitamos socios también. Nuestro objetivo también es la autofinanciación, el poder ser absolutamente independiente económicamente
de todo el mundo y poder estar tranquilos de que vamos a tener lo básico financiado para poder seguir funcionando. ¿Cuántos socios o socias sois? A nivel andaluz somos unos 800 socias y socios. ¿Y en Granada? Y en Granada somos unos 180, una cosa así. Personas un grupillo interesante. Un grupillo interesante y necesitamos mucha más gente. Necesitamos más gente que nos pueda apoyar económicamente, pero esto no es solo un tema económico, ¿no? O sea, nuestros socios participan en la medida de lo que pueden y determinan también las líneas en las que debemos trabajar y hacia dónde tenemos que avanzar. Para nosotras eso es muy importante, el sentirnos respaldados por la sociedad en la que estamos, con nuestras vecinas, con nuestros vecinos. Y a veces, pues, bueno, un grupito de gente que estamos más activa, pues no somos tantos, pero a veces necesitamos a alguien que esté haciendo algo y alguna de nuestras socias siempre conoce, pues, hace poco necesitamos un contacto en Colomera y una de nuestras socias dijo, pues yo conozco a un concejal de Colomera que seguro que nos echa una mano. Y entonces, pues nada, ya tenemos nuestro contacto en Colomera. A veces la forma de trabajar no tiene por qué ser echar 3 horas diarias o 4 horas diarias sino conocer a alguien, ¿no? Sino conocer a alguien. ¿no? Aportar un recurso. Sí, aportar un recurso. Hay muchísimas formas de colaborar y gente necesitamos para todo, para todo. Y para ir a una concentración, a una manifestación, Venga. para ir a una reunión. Invita a nuestros oyentes y a nuestras oyentes a que colaboren con vosotros. Venga, aprovecha. Bueno, pues os invito a todas. Os invito a todas a que entréis en nuestra web, en www.apdha.org y que veáis lo que estamos haciendo. Os invito a que intentemos desarrollar nuestro espíritu crítico, que miremos la realidad desde una visión constructiva para crear una sociedad mejor, que no nos conformemos con lo que está pasando, sino que veamos cómo tienen que cambiar las cosas para ir a mejor. Y pasando esa información, si decidís implicaros, os animamos a que os hagáis socios dentro de vuestras posibilidades de nuestra organización, que lo podéis hacer en la web, y que participéis con nosotras en lo que queráis. Si, no sé, si hacéis vídeos de TikTok maravillosos, pues a lo mejor nosotros no sabemos de eso. A lo mejor lo que necesitamos es alguien que nos ayude a comunicarnos de otra manera. O alguien que, en fin, tenemos diferentes, se puede hacer casi de todo en los espacios en los que estamos, cada uno desde el lugar en el que nos situamos y de los tiempos y los momentos vitales en los que nos encontramos. Pero cuanto más somos, más caminos recorremos y más realidad logramos modificar y más sistemas logramos cambiar hacia la construcción de una sociedad más justa. Yo invito a que participéis. Dime, perdona. Eso, que estabas cerrando con el invito a que participéis y no sabía si habías concluido, quería preguntarte para contactar con vosotros, has hablado de TikTok, tal, ¿tenéis alguna otra red social? Sí, tenemos Facebook y tenemos Twitter. APDHA Granada en nuestras cuentas locales y APDHA nuestra cuenta local, general quiero decir. Y además, eso en Facebook y en Twitter. Y tenemos también un canal a ver, es que esto ya me lo sé peor porque ya no lo controlo tan bien. Tenemos algo de Instagram, pero ahí no llegamos mucho. Y también en YouTube tenemos algún canal que tampoco llegamos mucho. Se nota que nos falta gente joven, dinámica y súper audiovisual. Pues nada, después de ver esta conversación seguro que habrá muchísima gente que quiera colaborar con vosotros. Ya me quedan un par de cositas que quiero preguntarte ya a nivel un poco más tú como profesional que como persona, ¿no? Por lo que te comentaba antes, que los proyectos los hacen las personas. ¿Cuál es el recuerdo más bonito que tienes, Natalia? Pues mira, el recuerdo más bonito que tengo fue hace bastante poco. Uno de los temas que estamos trabajando mucho es la separación de madre y niño, madres subsaharianas, que se separan de sus hijos cuando llegan a las costas andaluzas. Y hubo uno de estos casos de una mamá que fue separada de su hijo y estuvieron 1 año y medio separados. Ella, el niño en un centro de menores y la madre no encontraba a su hijo y acabó yendo a donde ellos habían planificado ir inicialmente, que fue en Alemania.
Y fue cuando, después de 1 año y medio, logramos que esa madre se reencontrara con su hijo y se fuera juntos. Eso yo creo que es uno de los momentos más bonitos que he vivido en la organización. Dicho eso, todavía nos queda mucho camino por recorrer para que cambie el sistema actual y dejen de separarse esos niños de esas madres y puedan encontrarse sin que pase tantísimo tiempo, que es un absoluto drama para esos niños de 2 años, 3 años, que están separados 1 o 2 años de sus madres, mientras el sistema logra ver que son sus madres reales y que tienen que volver con ellos. Quedan muchos recuerdos bonitos aún que construir. Sí. Ya por último, seguro que sí, ya más con el trabajo que estáis haciendo, seguro que vais a construir muchísimos recuerdos bonitos. Me queda ya la última pregunta que le hago a todas las personas, ya para cerrar, ¿no? esta charla, que es un libro, una peli y un lugar para visitar. Pues, es la costumbre y te ha tocado a ti también. Magnífico. Pues de un libro os voy a recomendar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que no es un novelón, pero un libro que creo que cuando lo leemos podemos sentirnos interpelados a muchos niveles y podemos vincularlo a la realidad en muchos aspectos. Así que Declaración Universal de Derechos Humanos como libro. De peli os voy a recomendar Samba, un nombre borrado, que es una peli sobre migraciones, que es súper interesante, súper bonita y una peli a ver. Y como sitio os voy a recomendar 2 sitios que no son per se bonitos, pero creo que son 2 sitios los que todos deberíamos visitar en algún momento de nuestra vida y que no son fáciles de visitar. El primero es la cárcel de Granada. Quien nunca haya hecho una visita a algún preso en Granada, pues no es un sitio para hacer turismo, pero es una experiencia que todos deberíamos tener en algún momento de nuestra vida o hablar con alguien que la haya tenido. Y el segundo sitio es el Centro de Atención Temporal de Extranjeros, que está en Motril, que es el centro donde están detenidas hasta 72 horas las personas migrantes cuando llegan a nuestro territorio. Una cárcel. Después de la travesía en embarcaciones súper peligrosas, de arriesgar su vida o de ver cómo muere gente, los encierran 72 horas en esa cárcel, donde muchos de sus derechos son vulnerados. 2 sitios muy difíciles de visitar, pero 2 sitios que deberíamos conocer, todas las personas que vivimos en esta ciudad. Tomamos nota de las recomendaciones. Es verdad que la primera vez que el sitio para visitar nos recomiendan eso, pero sí que es cierto que son lugares diferentes, que hay que conocer todas las realidades para tener una visión amplia de nuestro mundo e intentar ser mucho más justos. Natalia, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros tu experiencia, tu conocimiento de lo que hacéis desde la asociación. No sé si ha quedado alguna cosita que quieras comentar para algún último apunte, no sé. ¿Hay algo? Yo creo que has cubierto muy bien todo. Nos falta muchísimo por conocer, porque realmente lo que hacéis no puede ver lo potente que es con una conversación, no se puede ver lo potente que es, pero bueno, nos ha servido para conocer ese magnífico trabajo que estáis realizando y nuevamente desde Granada Social os agradecemos el tiempo que nos habéis dedicado y de verdad deseo que tengáis muchísima fuerza y que sigáis con lo que estáis haciendo, porque de verdad es maravilloso y que ayudéis a visibilizar todas esas pequeñas cosas que la sociedad pues o no ve o no quiere ver. Ojalá que dejemos de existir, eso es nuestro deseo. Es el sueño, ¿no? Es el sueño. Pues Natalia, muchísimas gracias. Un abrazo grande. Un abrazo y mucha fuerza. Gracias. Hasta pronto.